Gracias por ver este video, recuerden suscribirse a AdrianTR, vamos por los 40.000 suscriptores, gracias por su apoyo, y empecemos con la creepypasta. Steven. Él sonrió y nos dijo: Oh, al fin llegaron. Pasen. Están en su casa. Tomen asiento. Es hora de que tengan algunas respuestas. A pesar de que me había preparado mentalmente para esas cosas, esto me hizo temblar. Mis amigos me preguntaban que qué pasaba y les dije que estaba bien, que pasáramos. Nos sentamos en los sillones y Steven saludó a mis amigos por su nombre. Eso los confundió aún más y me preguntaban cómo es que sabía sus nombres. Pedí que guardaran silencio. Y con una voz temblorosa dije: ¿realmente eres tú ese Steven? ¿Estoy hablando con el Steven que conozco? ¿Es cierto que tú moriste? Al oír eso, mis amigos se asustaron, y empezaron a inquietarse, y no pude hacer nada para calmarlos. Ellos me empezaron a bombardear con preguntas y luego de unos segundos, Steven habló. Él dijo: Sí. Efectivamente, me quité la vida. No podía seguir soportando el dolor que ese juego causó a mí y mi familia. Amigo. Lamento mucho haberte metido. A verlos. Metido en esto, creo que lo menos que puedo hacer es darles algunas respuestas e información sobre esa cosa. Esto es lo que me ocurrió y lo que tienen que sobre Edward. Por alguna razón, el juego llegó antes de lo previsto, llegó 3 días antes del día que debía llegar. Mamá me despertó temprano diciendo que había pasado mi hermano mayor y me había dejado algo. Yo me paré muy emocionado, pues ya sabía qué era, aunque dudé que eso fuera porque faltaban 3 días para que llegara. Y ahí estaba, el juego. Super Smash Bros. Me emocioné mucho y pensé en darte la buena noticia, pero recordé que trabajas los fines de semana, así que guardé el juego y seguiría con el plan de dártelo el lunes. Al día siguiente, llegaron a mi casa una tía que en mi vida había visto. Según mi mamá, ella se había ido a Estados Unidos algunos años antes de que yo naciera, y después de unos 4 años de mi nacimiento, tuvo a mi primo con mi tía. Venía ese hijo, un muchachito de unos 14 o 15 años, su nombre era Greg. Y él, para mi sorpresa, tenía la Nintendo Switch, con el Zelda y el Mario Odyssey, que al parecer, le compraron recién se lanzó. Después de presentarnos y platicar unos minutos, mi tía me dijo que platicaría con mi mamá algunas cosas que, por alguna razón no querían que Greg escuchara y me pidió que subiéramos a jugar arriba a jugar. Mi primo y yo le hicimos caso, y nos fuimos a mi cuarto. Yo me senté frente a mi televisión y me puse a jugar al Melee. Greg, por su parte, se sentó en la orilla de la cama a jugar el Mario Odyssey en su Switch. Le pregunté si quería jugar conmigo, pero no respondía nada. Creí que no me había escuchado, así que lo dejé pasar. Pero le volví a preguntar lo mismo unos minutos después, y fue el mismo resultado. Así que decidí cambiar la pregunta, y le dijo: Oye, ¿me prestas tu Switch? Es que no la he probado. Y me gustaría ver qué tal está. Él se quedó callado un poco, y me contestó: No puedo, estoy jugando con mi hermano. Espera tu rato. A mí se me hizo raro, pues, aunque no lo había jugado, sí sabía que era necesario tener 2 controles para jugar con otra persona al mismo tiempo, así que me senté a su lado para ver. Efectivamente, de alguna forma que no entendía, él podía jugar con alguien más, pues la gorra de Mario se movía por sí sola. Me dio mucha curiosidad, y por más que lo pensaba, no vi la forma en que lo pudiera hacer, así que le pregunté: Oye, pensé que necesitabas a alguien más para poder jugar con la gorra separada de Mario. ¿Cómo es que lo haces sin la necesidad de otra persona o de otros controles? ¿Acaso hackeaste el juego? Greg se notó un poco molesto por la pregunta, y me dijo: Te dije que estoy jugando con mi hermano. Vete a jugar tú solo, déjalo jugar en paz. Eso se me hizo raro, pero quería probar la consola, así que le pregunté una última vez si me la prestaba, y tal como creí, me respondió que no.
Decidí dejarlo pasar y conocerlo. Me contó cómo le iba en la secundaria, qué hacía en su tiempo libre, y esas cosas. Pasaron las horas y decidí mostrarle el Smash al día siguiente, a ver si así accedía a prestármelo. Pasó la noche, y al día siguiente, volví a pedirle a Greg que me prestara la consola, pero la respuesta fue la misma. Entonces le dije en un tono juguetón: ¿me prestarías la consola si te digo que podremos jugar juntos el nuevo Smash Bros? Greg puso una cara de sorpresa, que rápidamente cambió a incredulidad y me preguntó si realmente tenía el juego, pues no se sabía cuándo saldría aún. Yo fui a donde lo había guardado el juego, lo saqué y se lo mostré mientras veía su cara de sorpresa. Él tomó el juego y lo puso en la consola. Estaba muy emocionado, pero me desconcertó lo que dijo mientras ponía el juego. Greg dijo: Mira esto, hermano, vamos a jugar el nuevo Smash antes de que se estrene. ¿No es emocionante? Eso se me hizo muy raro, no sabía exactamente qué le pasaba, pero me acerqué a él y le dije que me prestara un Joy-Con. Sin embargo, él dijo nuevamente que jugaría con su hermano. Pasó el rato, y Greg se adueñó del juego. Yo veía que jugaba con alguien más, pero no jugaba online ni contra la CPU. Pasó aún más rato, y me cansé de verlo jugar, así que le exigí que me dejara jugar o le quitaba el juego. Sin embargo, no obtuve respuesta y decidí arrebatarle la consola para quitarle el juego, pero inmediatamente intenté sacar el cartucho de la consola. Esta empezó a vibrar, y me dio una descarga breve pero muy fuerte, tan fuerte que dejé caer la consola. Greg se rió y dijo: Hiciste enojar a mi hermano, a ver si aprendes que las cosas son como él dice. Aunque no entendí qué acababa de pasar, sí me molesté con Greg, y le dije que le diría a su mamá lo que acababa de pasar para que le quitara la consola. Él se quedó callado. Yo tomé la consola y se la arrojé a la cama, diciéndole que la disfrutara mientras venía con su mamá. Yo bajé a la sala, dispuesto a decirle a su madre lo que había pasado. Sin embargo, oí a mi tía que estaba llorando. Y mi mamá trataba de consolarla. Decidí no decirle nada, pero me quedé para ver qué platicaban, y para mi sorpresa, hablaban de un niño. Un tal Edward. Hablaban de él como si ya hubiera muerto, y aún mayor mi sorpresa cuando dijeron que era el hermano menor de Greg. Eso hizo que todo lo recién ocurrido cobrara sentido. Sin embargo, de ser así, la cosa era grave, pues Greg estaría jugando con su hermano fallecido. Yo salí y le pregunté cómo es que había fallecido, y mi tía me dijo: verás, Edward es en realidad el hermano mayor de Greg. Bueno, más bien su medio hermano. La ex esposa de mi esposo falleció, y su hijo vino a vivir con nosotros. Pero él tenía una actitud algo obstinada. Era un joven complicado. Si él quería algo se le daba, si quería ir a un lugar, se iba, y si no, como mínimo, era un berrinche enorme. Ni siquiera mi esposo podía controlarlo. Cuando salió esa consola, él la quería, así que para evitar problemas decidimos comprársela. Mi esposo, Greg y Edward fueron a una tienda de videojuegos a comprarla, pero no encontraban estacionamiento, así que lo hicieron en un lugar algo lejano de la tienda. Todo pasó normal, compraron y salieron de la tienda. Sin embargo, Edward quería probarla a la de allá, y la empezó a sacar en pleno camino, aunque su padre le dijo que no lo hiciera porque podrían asaltarlos. A Edward le dio igual e iba probando su aparato por el camino, mientras su hermano cargaba con la caja. Cuando estaban a unos metros del auto, aparecieron unos tipos y les dijeron que les diera el aparato. Mi esposo se negó y quiso seguir caminando, pero uno de los tipos se puso agresivo y quiso quitarle la consola a Edward, y mi esposo trató de evitarlo, pero el asaltante sacó un arma y le disparó a mi esposo. El tipo se asustó, y Edward, por su enojo, se arrojó contra él, pero en su nerviosismo, le disparó también a Edward. Greg se había escondido entre los carros al oír el primer disparo, así que ambos asaltantes se olvidaron de él y se fueron dejando todo. No han encontrado a los ladrones, pero consiguieron identificarlos como Peter Guerrero y John García. Greg vio morir a su padre y su hermano frente a él, sin poder hacer nada, hasta que alguien que casualmente iba pasando los vio.
Si bien eran medio hermanos, se tomaron un gran cariño el uno al otro muy rápido. Después de eso, Greg no se despegaba de la consola, la usaba todo el día y siempre que lo quería quitar de jugar, se molestaba. Después de oír eso, lo que había pasado tomaba sentido, sin embargo, aún era algo raro y perturbador. Decidí no decirle a mi tía lo que pasó e ir a hablar con mi primo, fui a su habitación y cuando cerré la puerta me llevé una gran sorpresa. Greg estaba acostado en la cama, y la Switch estaba en su mano, y había algo escrito en la pantalla, la tomé y comencé a leer. Ahí decía: por favor discúlpenme por esto, pero es muy aburrido estar atrapado aquí solo, además. Necesito ayuda para vengarme de aquellos que me encerraron aquí. Atentamente Edward. Cuando terminé de leer eso, me quedé helado y después de asimilar lo que aparentemente estaba pasando, bajé a contarle a mi madre y mi tía todo lo que había pasado. Les conté todo lo ocurrido hasta el momento en que me contaron sobre Edward, pero no me creyeron. Entonces les mostré la consola y el mensaje, y ahí mi tía cambió su semblante a uno de sorpresa y miedo. Ella empezó a desesperarse y a decir que teníamos que sacar a Greg de ahí, y quiso estrellar la consola contra el suelo, pero antes de que pudiera hacerlo, la consola le dio una descarga eléctrica que la hizo caer al piso. Mi madre y yo fuimos a tratar de ayudarla, pero ya no había nada que hacer. Ella estaba muerta. Mi madre estaba muy asustada, no sabía qué pasaba y lo primero que hizo fue decir que tiráramos ese aparato a la basura, y lo recogió. Yo intenté detenerla, pero lo logré. Y cuando ella tomó la consola, tuvo el mismo resultado que mi tía. Cayó sin vida al piso, sin que yo pudiera hacer algo para poder ayudarla. Yo estaba desesperado y furioso por eso, ese tal Edward había asesinado a su madre. Y de paso también a la mía. No sabía qué hacer. Cuando de la consola salió una voz. Una voz profunda, imponente, gruesa. Y me dijo: Quería jugar. ¿No es cierto? Pues, ahora puedes. No hay nadie que te moleste. Toma la consola. Es hora de que juguemos un rato, pero te advierto. Yo controlo esta consola. Yo controlo todos los juegos que entren en ella y puedo quedarme en el que desee. No será fácil vencerme. A ti y a todos. Ven. Te mostraré lo que puedo hacer. Es hora de jugar. Después de eso, la pantalla se puso en negro total y empezó el Smash, me puso directamente en un recuadro. Ahí decía: el juego ha sido reajustado. Disfruta de esta versión. Oprimí el botón y me mandó a una especie de historia, como la de Mario Galaxy, pero narraba una historia épica del origen del juego. Por un momento eso estuvo bien, pero al terminar esa historia, fue cuando empezó lo malo. De pronto, mi madre se levantó, pero emanaba un aura púrpura, y tenía los ojos amarillos. Ella intentó atacarme, pero lograba evadirla, hasta que nuevamente salió la voz de la consola. Esta vez dijo que la debía matar, porque si no lo hacía, ella me mataría a mí. Yo intenté varias cosas para no hacerlo, pero nada servía, hasta que no tuve opción. Ya me estaba cansando, y ella, o eso, aún seguía, así que fui a la cocina y tomé un cuchillo. Cuando ella se distrajo, se lo enterré en la espalda y con la fuerza, lo arrastré por un buen tramo de la misma. Ella cayó al piso y comenzó a sangrar, y de repente, comenzó a decir mi nombre. Steven. Steven. Hijo. ¿Qué pasó? Porque me siento cansada. Mamá. No te esfuerces. Por favor. Perdóname. No era mi intención hacer. Nunca pensé que esto pasaría. Por favor. Quédate conmigo. Aún no estoy listo para vivir sin ti. Vamos, tienes que aguantar. No te preocupes por mí. Yo ya no podré aguantar mucho más. Y tú ya estás más que listo para andar por tu cuenta. Cuídate. Hijo. Te amo. Después de decir eso, mi madre murió. Murió a manos de su propio hijo. Yo empecé a llorar y a gritar de la desesperación, y fui a darme golpes contra la pared por la furia que sentía conmigo por haber hecho eso. Por no ser capaz de ayudarla.
Cuando pude pensar con claridad, fui muy enojado hacia la consola y le di una patada que la hizo salir volando. Fui por un martillo para destruirla, pero cuando iba a dar el golpe, de nuevo salió esa voz. Dijo que si daba ese golpe iba a tener el mismo final que tuvieron mi madre y mi tía. A mí me dio igual y le di un golpe fuerte con el martillo, pero a la consola no le pasó nada, no tuvo ningún rasguño, así que la golpeé más veces, pero no le pasaba nada. Mientras más veía como la consola salía sin ningún rasguño ante cada martillazo, más era mi coraje y desesperación, así que, aunque terminara igual que mi madre y mi tía, tenía que poner eso en la basura para que fuera destruido. En cuanto tomé la consola, me dio una descarga un tanto leve, como dándome un aviso, pero igual la soporté. Conforme avanzaba la salida, las descargas eran más fuertes, sin embargo, eran soportables, al menos hasta que llegué a la puerta. Cuando agarré la perilla de la puerta, la consola me dio una descarga enorme y caí inconsciente. Cuando desperté, ya era lunes, y eran las 6, hora de ir a la preparatoria y darte el juego que tanto querías probar. Luego de eso, fui a la preparatoria y te di el juego, y en mi casa decidí terminar con mi sufrimiento. Y ya sabes qué pasó después. Por favor, perdóname por ponerte en esta situación, pero ya no sabía qué hacer, eso fue lo único que se me ocurrió en ese momento. Pero ahora que saben algo sobre lo que pasa, espero que puedan hacer algo para detenerlo. Al parecer, la historia en el juego es una especie de representación de lo que le pasó. Como su espíritu quedó atrapado en la consola y como busca venganza contra aquellos que lo encerraron ahí, tal como Master Core fue encerrado dentro de Master Han y busca venganza de aquellos que lo encerraron. Esto es todo lo que sé, ahora les toca a ustedes tratar de detenerlo a hacer un intento. Y no traten de destruir la consola del juego. Ya saben qué pasará si lo quieren intentar, ¿no es así? Ángel, tampoco prestes tus juegos, podría pasar a alguien más. Muy bien, es hora de irme. Espero que puedan pararlo, porque él no lo hará hasta que tenga su venganza. Steven desapareció y en la sala hubo un silencio muy largo. Un momento. John García. Porque ese nombre de... suena familiar. ¿O no? De pronto. De la TV se oyó el sonido característico de la Switch, y después apareció un mensaje. Felicidades, han desbloqueado todo el contenido disponible. Es hora de jugar. Y la parte 3 ya se la sabe.